Noches, buenas tardes a todos nuestros amigos en donde nos estén viendo. Pues este es un espacio que pretendemos evidentemente nuevo y por supuesto que sea en la total discusión libre, crítica y sin duda entre compañeros y amigos. La idea es construir un seminario y eso es a lo que estamos aquí presentes. La compañera Tere Lechuga, Arturo Ramos, Héctor Mora, Héctor Pulido y otros compañeros que en esta oportunidad no pudieron estar presentes, pero que han sido asiduos a esta discusión. ¿Cuál es el objetivo de este seminario, de este espacio? Que entremos a la construcción de un pensamiento crítico de izquierda. ¿Qué es esto? Que el pensamiento crítico de izquierda se haga presente cada vez más en el espacio público, hoy en día en que las redes sociales están cambiando la configuración de la opinión pública y están además renovando el debate político. En un momento en que el país y el mundo, podríamos decirlo, está cambiando de manera rotunda. El motivo entonces es precisamente entrar a la discusión en una dinámica muy sencilla, a partir de temas muy específicos en cada una de las sesiones, pues entrarle a una exposición por alguno de nosotros y después ya al debate libre y de esta forma ir entrenando el pensamiento. No se trata de llegar a verdades absolutas, mucho menos a recetas de ningún tipo, a establecer una línea dura de pensamiento. No se trata de eso. El pensamiento crítico de izquierda nunca se ha comportado así. Al contrario, ha sido un ejemplo vivo de libertad, incluso de creatividad. Y esa es la idea de este espacio. Y bueno, pues les damos la bienvenida. En esta ocasión, el compañero Héctor Pulido, pues va a mostrarnos una exposición en torno a un tema fundamental, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que es sin duda alguna la nueva mayoría política de este país y que encabeza o acompaña todo el proceso de transformación que hemos vivido en este sexenio y que seguramente vamos a seguir viviendo en el siguiente sexenio. Entonces, pues sin más, buenas noches a todos, bienvenidos y mi estimado Héctor, pues adelante y una vez terminada la exposición, entraremos a la discusión. Sobre Morena o el Movimiento de Regeneración Nacional. Este es sobre qué es, cómo se constituyó Morena, qué es actualmente y qué puede llegar a ser en términos de un futuro para este México contemporáneo. Entonces, es como lo voy a ir planteando, ¿no? En tres etapas. Es la construcción, el proceso donde Morena se gesta como un movimiento, donde la segunda parte sería donde Morena es una especie de partido movimiento y donde finalmente, como una tercera parte, donde Morena es un partido o el partido oficialista, ¿no? O el partido electoral. Entonces, bueno, ¿qué es Morena? ¿Qué concibimos como Morena? Pues que es ese planteamiento de mucha gente, ¿no? Es un partido de izquierda, es un partido movimiento, es el partido del pueblo, es un partido progresista, es un PR de guinda, es el primor, es una maquinaria electoral, es una marca, es el partido oficialista o es el movimiento de regeneración nacional o, como lo dicta su eslogan, es la esperanza de México. Eh, Morena, en su origen, que es la parte que voy a plantear, lo voy a plantear en una cronología muy básica o muy sencilla, que tiene que ver con una serie de fechas que pues casi todos conocemos o ubicamos en este contexto, ¿no? Yo parto de la idea de que Morena tiene su punto de partida o su origen en el rompimiento que se va dando al interior del PRD, ¿no? Esto se genera a partir
del proceso de desafuero, como recordarán, ¿no? Con la intromisión del gobierno federal de enjuiciar al jefe de gobierno, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, en 2005, por desacatar una resolución judicial sobre la apertura de una calle, ¿no? En este proceso hay una movilización ciudadana que reconoce al jefe de gobierno por sus políticas sociales, por las políticas que está implementando en el gobierno de la ciudad y que básicamente están encabezadas o encaminadas a parar el deterioro social que hay en la misma Ciudad de México. Es decir, donde el jefe de gobierno empieza a aplicar políticas sociales como la pensión para adultos mayores, las becas para los estudiantes, los comedores populares, es decir, toda una serie de políticas que le dan una apertura y un reconocimiento de la ciudadanía y de los sectores menos favorecidos y que están en una situación de crisis. Al ver esto y viéndose reflejado en las encuestas que es un posible candidato y que es el puntero en las encuestas, el presidente Fox hace una intromisión directa y una intervención para gestar todo lo que se conoce como el proceso de desafuera. Pero con lo que no contaba el presidente Vicente Fox era con la respuesta de la ciudadanía en ese momento. Esto estamos hablando del año 2005. En el 2006, eh, que es la elección donde después del proceso de desafuero, donde recordarán todos que el día 27 de abril de 2025, de 2005, perdón, se gesta el desafuero y donde el hoy presidente de la República dice su famosa frase, yo acuso, yo los acuso, ¿no? Donde dice que la historia no ha acabado de juzgar a ninguno de ellos, inclusive a él, y la historia es quién juzgará en los hechos. Entonces el oficialismo enclavado en el PRI y en el PAN tienen su éxtasis, tienen su gloria al desaforar, pero hay una retractación del gobierno federal y le dejan sus derechos políticos. Es decir, que el jefe de gobierno, Andrés Manuel, puede ser candidato o puede ser participante en las elecciones para ser candidato a la presidencia en las elecciones del 2006. En el 2006, pues es el año fatídico para muchos porque ahí se gesta lo que se conoce como el fraude electoral, donde la coalición por el bien de todos, que está conformada por el PRD, el PT y Convergencia, llevan las preferencias, llevan la apertura en todo el conteo de la elección, van adelante y llega la madrugada de la elección, donde hay el famoso cruce, que nadie se lo explica, pero Carlos Ugalde, presidente del Instituto Federal Electoral, declara como vencedor a Felipe Calderón y se declara con una ventaja mínima, ¿no? Es decir, en este momento hay una ruptura del sistema con la sociedad y se gesta todo este proceso, donde aparecen las famosas redes ciudadanas que tratan de solventar y cubrir la falta de estructura que tienen los partidos políticos en apoyo a Andrés Manuel, ¿no? Todo esto se va dando en una campaña que, como muchos recordarán, que fue la campaña del miedo y la campaña contra el populismo o lo que llamaron, o como llamaron a Andrés Manuel, un peligro para México. Recordemos que se gesta toda una movilización ciudadana ante este fraude electoral con los siguientes eventos, ¿no? La movilización de más de 2 millones de ciudadanos de todo el país en el Zócalo de la Ciudad de México y sus alrededores, el plantón en la Avenida Reforma, además de la famosa Convención Nacional Democrática que se gesta el 16 de septiembre y el 20 de noviembre se gesta lo que se llama como el gobierno legítimo, un gobierno paralelo que desconoce la presidencia de Felipe Calderón. A la par de todo esto, donde los partidos de la coalición que se congregan en el Frente Amplio Progresista van a hacer una serie de resistencia no solo en las calles, sino en el legislativo, se va gestando al interior del EP una ruptura con el bloque que dirige los entramados o que se ha enquistado en las estructuras administrativas, que es la nueva izquierda, ¿no? O los chuchos, como todos los conocían popularmente.
Es decir, se viene gestando un proceso de división y algunos coincidimos que es un proceso de traición con la sociedad con los grupos de izquierda. Llegamos a la parte del 2007 y 2008, los años 2007 y 2008, donde se gestan las reformas que plantea Calderón y la fatídica guerra contra el narcotráfico. En este momento, en el 2007, se gestan los resultados del 10º Congreso Nacional del PRD, que desconoce a Calderón como presidente legítimo y que dice que va a luchar contra las reformas que plantea Calderón para poder seguir adelante y que no se venda la soberanía nacional ni los recursos energéticos. ¿Qué está pasando? Pues la convención también plantea casi en los mismos términos que la Convención Nacional Democrática. El Congreso del PRD plantea casi en unos términos el desconocimiento del gobierno de Felipe Calderón y la defensa de la soberanía y los recursos naturales, y específicamente el petróleo, pero las fracciones del PRD que se dividen o que se segmentan del movimiento, como es ADN, que es el primer grupo del PRD que reconoce a Calderón y que se da en este momento la elección también para definir quién es el presidente del partido en el PRD, si es Alejandro Encinas, gente cercana a Andrés Manuel, o el líder de Nueva Izquierda, que es Jesús Ortega. En el PRD se declara ganador, como ustedes recordarán, a Encinas, pero la intervención del Tribunal Electoral Federal declara que es nulo y da como ganador a Jesús Ortega. Es decir, Ortega, que nunca había ganado una elección, ni interna ni externa, pues le dan la victoria a través de los tribunales y como un favor del gobierno federal por ajustarse al reconocimiento a Felipe Calderón. Es decir, se empieza toda o se gesta toda una traición que eso lo viene manifestando de una u otra manera Andrés Manuel, diciendo que algo está pasando y bueno, se empiezan a dar una serie de cambios cuando, como recordarán, las redes ciudadanas, los ciudadanos en vivo que lucharon contra el desafuero, que lucharon contra el fraude electoral, empiezan a gestar todo un movimiento en apoyo al jefe de gobierno y a la defensa de los recursos y la soberanía. También recordemos, como para puntualizar ese 2007 y 2008, que se da, como ya lo había mencionado, la guerra contra el narcotráfico que da Calderón, encabezada por García Luna. Es decir, lo que hoy todo el mundo conocemos, que García Luna es quien era el artífice o uno de los narcotraficantes o que controlaba el crimen organizado. Es decir, quien da la batalla al narcotráfico es quien dirigía parte del narcotráfico, ¿no? Vamos al 2009, donde en las elecciones intermedias y la imposición que se da en el PRD, como ya lo mencioné, pero en esas elecciones intermedias, ¿quién es el gran ganador? Pues el PRI, ¿no? Después de que se le había derrotado con Fox, el PRI nuevamente sale avante, el PRI es el que reconoce y que le da la apertura a Felipe Calderón en el Congreso de la Unión, pero es esto. Y el PRD, que había logrado uno de sus mayores éxitos en esta elección, pues cae en las posiciones y pierde esto. A la par, en el movimiento social se han creado cerca de 2.500 comités territoriales en la mayor parte de los municipios del país y se funda el periódico Regeneración. En 2011, perdón, en 2010 viene otro golpe al movimiento social, que es la alianza que se da entre el PAN y el PRD, donde el presidente del PRD, Jesús Ortega, dice que el motivo de la alianza es porque hay que sacar al PRI de algunos estados en elección. Es decir, se alía con la derecha, es decir, con Acción Nacional, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ve eso como las evidentes señales de que en el PRD ya no tiene cabida y que posiblemente no podría ser candidato para 2012 y empieza a gestar y acelerar la parte del movimiento. Todo esto a la par de una discusión entre intelectuales, sociedad civil, grupos organizados, estudiantes, universitarios, trabajadores. En el 2011, recordamos que Andrés Manuel presenta el proyecto alternativo de nación,
Marcelo Ebrard es el candidato preferido de la nueva izquierda y se funda la asociación civil, a hacer la asociación civil en el 2 de octubre, lo que conocemos como la asociación civil Movimiento de Regeneración Nacional, como una fuerza de ciudadana que va a la par y apoya todo este proceso y que dice que cuenta con 37,000 comités en todo el país y casi 4 millones de afiliados. Para el 2012 es el surgimiento y el nacimiento de Morena como fuerza política emergente y se da la elección presidencial. Andrés Manuel sigue adelante en las encuestas, es un movimiento político que se considera como una fuerza alternativa a las estructuras de los partidos que carecían fuerza en la defensa del voto. Y por supuesto que se da una lucha contra lo que es la nueva forma de imponer un presidente, que es el presidente bonito, es el presidente Peña Nieto, ¿no? Se da en ese entonces también recordemos que el movimiento Yo 132 y Peña Nieto gana la elección. Andrés Manuel, al ver todo el proceso, pide licencia a los partidos de izquierda, es decir, que pide licencia para decir que se retira, pero es el rompimiento específicamente con el PRD y con los partidos que lo postulan. Y da la apertura a lo que se llama el Pacto por México, donde con eso se va a legitimar la presidencia de Peña Nieto y Nueva Izquierda y el PRD se suman a ese pacto, por supuesto Acción Nacional se suma y es la parte definitiva del el rompimiento, ¿no? Como les dije ya en 2 de octubre, de una fecha simbólica para la sociedad mexicana, se conforma ya Morena como una asociación civil. En 2014, el 9 de julio, Morena obtiene lo que es su registro como partido político. Bueno, ¿qué nace de esto? Que hay una declaración de principios que es por la transformación de México, la participación directa del pueblo, donde no hay un pensamiento único, que está inspirada en las luchas del pueblo mexicano, que es un espacio incluyente, abierto, que respeta la diversidad, que está inspirado en los movimientos sociales, que reconoce la equidad de género y impulsa a las compañeras, y por supuesto, que da a la defensa del territorio, la soberanía nacional, la independencia y las libertades. Esto es parte de todo lo que se ha discutido en todo este proceso de movimiento de lo que es el movimiento de regeneración nacional. En su programa dice que se lucha por la revolución de las conciencias, porque la democracia sirva al pueblo, para la defensa de la soberanía, para la creación de la nación pluricultural, para la democratización a los medios de comunicación, para cambiar el nuevo modelo, para cambiar el modelo económico, que cumpla con los derechos sociales, es decir, que cumpla con el estado de bienestar, que respete los derechos humanos, que está en contra de la violencia. Recordemos que en ese momento en que Felipe Calderón tiene el auge de la violencia con la guerra contra el narco y, por supuesto, el rescate al campo, a la soberanía alimentaria y lo de los recursos naturales. Generan sus estatutos en Morena, que son básicamente 9 capítulos que, como todo partido tiene, pues que eran las definiciones generales o esenciales, las garantías y responsabilidades, los principios democráticos, la estructura del partido, la participación electoral, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, las finanzas de Morena, las reformas a los documentos y lo que se llama el Instituto Nacional de Formación. Esto es lo que se genera después de la formación de Morena, ¿no? Esto es lo básico, es la esencia pura que gesta Morena con el pensamiento de académicos, intelectuales, la sociedad civil, grupos organizados que entran a toda esta discusión. Bueno, después de la parte electoral, de la parte estructural, de la parte técnica que se genera Morena, viene lo que se llama la irrupción electoral, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver que del 2012 al 2024, específicamente, voy a señalar, mejor dicho, del 2014 al 2024, en 10 años, Morena se convierte en una avalancha, en un tsunami electoral donde pasa en su primera intervención en 2015 para obtener diputados como un partido que va a las elecciones de manera solitaria, donde obtiene 40 diputados, 47 diputados, a hoy 2024
que tiene 255 diputados. En todo este proceso, Morena ha asumido, a excepción de 2021, ha ganado casi en todos los procesos electorales. En 2021, por la mala elección de los candidatos y por una serie de diferencias, Morena pierde candidatos y pierde el control del Congreso. Pero hay algo que es fundamental e importante resaltar, que del 2014 al 2024, Morena gana de 4 gubernaturas en 2018 a tener hoy en 2024 23 gobernaturas y una más con el aliado que es el Partido Verde en San Luis Potosí. Pero algo más importante es que en 2018 gana 21 congresos estatales y hoy en 2024 gana 27 congresos estatales, es decir, donde tiene mayoría. Es decir, Morena se ha convertido de un movimiento social, de un movimiento se ha convertido a una estructura electoral que está funcionando por una serie de elementos que ahorita los iré definiendo. Este es el avance electoral de cómo se ha ido gestando en Morena. Podemos ver en 2018 cuando gana sus primeras gubernaturas, a 2024. Ese es el mapeo de cómo ha cambiado el panorama político en las gubernaturas. Y aquí podemos ver en estas tres imágenes, desde 2018, 2021 y 2024, cómo Morena ha ido avasallando en los congresos locales. Al día de hoy, solo la oposición tiene presencia en cinco congresos locales como mayoría: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato. Bueno, ¿quiénes son los nuevos actores? ¿Quién es esta nueva élite? ¿Quién es el nuevo grupo que aparece y que empieza a manifestarse como el nuevo poder hegemónico? Pues bueno, aquí vamos a hablar de los presidentes que ha tenido Morena. Ustedes recordarán que el primer presidente es Martí Batres de 2012 a 2015, ¿no? Él viene del movimiento estudiantil y es el presidente de Morena. Es licenciado en Derechos por la Universidad Humanitas. El siguiente presidente que tiene es Andrés Manuel López Obrador, que es de 2015 a 2017 y que es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Digo, él más que decir cuál es su historia, pues todos conocemos la historia del presidente, ¿no? En sustitución de Andrés Manuel, cuando se lanza como candidato para la elección de 2018, la secretaria general Jacob Polensky, o mejor dicho, su nombre es Citlali Ibáñez, es quien toma la dirección del partido de 2017 a 2020. Ella viene del sector empresarial, fue candidata del PRD al Estado de México y en el 2018, bajo la dirección que tiene ella en la presidencia de Morena, se gana pues la presidencia de la República, la mayoría en los congresos y, como les mencioné, 21 congresos locales. Ella se intenta reelegir, pero con el golpe y con la férrea defensa de Berta Luján, un grupo al interno que se opone a Jacob Polensky, imponen a Alfonso Ramírez Cuellar como presidente interino. Alfonso Ramírez Cuellar tiene el periodo más corto de la presidencia, que es de enero del 2020 a noviembre del 2020, ¿no? Él es el promotor de continuar con la alianza. En su pequeño periodo en la designación de los candidatos es lo que se va a la elección de 2021 y es donde se pierden la mayoría en los congresos. Y pues llegamos al actual presidente, que es Mario Delgado, de que va de 2020 a 2024. Aquí cabe recordar que Mario Delgado presenta ante el tribunal, ante la Corte, al Tribunal del Poder Judicial de la Federación, para que se le pueda prorrogar su mandato, ¿no? Porque él tenía que acabar en 2023, pero se le prorroga por decisión del tribunal. Él viene del equipo de Camacho Solís y específicamente del grupo de Marcelo Ebrard. Él es itamita y muchos decimos que más que ser un presidente del partido, es un administrador de un partido. Y con él se han dado pues muchas victorias, pero a través de una serie de alianzas que a los morenistas, como le dicen al grupo de los puros y a mucha de la parte de la ciudad, no le ha agradado. Bueno, la parte que quiero plantearles ahorita en este momento es el comparativo de lo que es Morena con otros partidos políticos, por lo menos
América Latina y en España, el comparativo. Y lo quiero hacer con eso. Es decir, Morena se funda en 2014 y llega al poder en 2018. El comparativo con el otro partido sería en España Podemos, que también se funda en 2014 y llega al poder, pero llega a la vicepresidencia en 2020 con una alianza con el PSOE. Aquí su principal figura es, por supuesto, Pablo Iglesias. El PT en Brasil, que se funda en 1980 y que lleva al poder por primera vez a Lula en 2002. En Argentina, el Partido Justicialista, que se generan una alianza con el Frente de Todos, que se funda en 1946 y que llegan al poder hasta 2003, ¿no? En Bolivia, el MAS, que se funda en 1997 y que llega al poder en 2005 con Evo Morales. En Chile, la coalición Apruebo Dignidad, que es con Convergencia Social, que se funda en 2018, lleva al poder a Gabriel Boric en 2021. En Ecuador, Alianza País y lo que hoy es Movimiento Revolución Ciudadana, que se fundan en 2006 y 2010, llevan a Rafael Correa al poder en 2006. En Guatemala, el Movimiento Semilla, que se funda en 2017, lleva a Bernardo Arévalo hasta 2023 al poder. En Perú, Perú Libre, que se funda en 2008, llega al poder en 2021, llevando a Pedro Castillo, pero que sufre un golpe de Estado. En Uruguay, el Frente Amplio, que se funda en 1971, llega al poder en 2004 con Tabaré Vázquez y hoy pues perdieron las elecciones. Y por supuesto en Venezuela, el Movimiento Quinta República, que se transforma posteriormente en el Partido Socialista Único de Venezuela, que se funda en 1997 y en 1999 llevan al poder a Chávez. Estos partidos tienen una similitud con lo que es Morena. Morena es el único, junto con el PT, de los partidos progresistas que ha podido conservar el poder y que ha tenido una continuidad. La, Cabe mencionar que aquí tanto México con Morena y PT con España hacen una transición del candidato o el caudillo que es en este caso Andrés Manuel y en Brasil Lula, ponen como una transición a una mujer, por supuesto aquí en México es a Claudia Sheinbaum Pardo y en Brasil Lula pone o propone que sea Dilma Rousseff. Nada más que recordemos que también con Dilma en su segundo periodo le llega el proceso del impeachment o una especie de desafuero que es gestado por la derecha. Estos son los partidos progresistas y Morena es hoy, algunos lo consideran como ejemplo de las luchas partidistas en América Latina y en España, por supuesto. Bueno, ¿quiénes son otros de los protagonistas de este proceso? Pues son los gobernadores. Aquí me gustaría resaltar que hay gobernadores que por supuesto vienen del proceso de izquierda, que vienen del PRD, solo de los 23 gobernadores más el aliado del Verde que están gobernando, que van a gobernar en 2005, por lo menos dos gobernadores sí vienen del proceso original con Morena, que es María del Pilar Ávila y Mara Lezama, pero la mayoría vienen del PRD, pasaron por el PRI o pasaron por Movimiento Ciudadano. Y hay candidatos como Laida Sansores y en este caso el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que han pasado por todos los partidos, ¿no? Y la mayoría vienen del PRD, ¿no? Es decir, hay una coyuntura de algunos hombres de que rompieron con la izquierda y se vinieron para Morena por dos razones porque había una incomunidad con el grupo dominante que era Nueva Izquierda o porque no tenían espacio para poder alcanzar sus sueños de ser gobernadores, ¿no? Muchos, como lo que hoy se logró en Yucatán, que vienen del PAN, vieron que Morena había la apertura y había el espacio, y con las reformas que se dan a los artículos, pues llegan aquí. Entonces, estos son los gobernadores y que son los que se le llaman los grandes protagonistas del cambio en sus estados. ¿Qué pasa? Bueno, viene una serie de formas que es parte de lo que me gustaría comentarles básicamente. Hay reformas que se dan y que se dan en este periodo con Mario Delgado, donde en la declaración de principios se derogan 20 párrafos en su declaración de principios. Ya no se tiene la frase de que el pueblo puede salvar al pueblo, este,
se acentúa el asunto de que ya no hay de que hay un pensamiento único, es decir, se quitan de los párrafos de los principios básicos. eh, el asunto, estos párrafos, perdón, lo que planteo con estos párrafos es lo que se quita en el nuevo documento, ¿no? Se quita que se promueva el debate abierto y respetuoso, se quita que es un partido que reconoce la esencia de la pluralidad, se quita que los miembros del partido se nutren de las luchas y de los movimientos sociales, y se quita que se está contra toda forma de imposición y autoritarismo. Ya no aparecen en los nuevos documentos en la declaración de principios. En el programa se derogan 44 párrafos donde ya se quita que es un partido de izquierda, se menciona de otra forma que es partido de izquierda, que se está contra el autoritarismo, se quita, ya no se plantea esta propuesta de nuevo modelo económico, sino que se ajusta a un proceso de adaptación del modelo económico, que ya también se quita la democratización de los medios de comunicación y varios elementos. Es decir, se quitan formas esenciales o párrafos esenciales que le daban estructura y vida de lo que la sociedad peleaba o las luchas sociales y movimientos sociales con lo que luchaban. En los estatutos hay una serie de modificaciones fundamentales, ¿no? En el capítulo 1, que es las definiciones esenciales, se modifican dos artículos, es decir, donde ya no se habla de la lucha social. En el capítulo 2 se modifican tres artículos de los protagonistas del cambio verdadero. Aquí es fundamental porque era donde se alimentaba o donde se decía en el párrafo que los protagonistas del cambio provienen de los movimientos sociales, de ahí se alimentan y de ahí y se quita ese párrafo, ¿no? Se quita ese artículo, se modifica. En los principios democráticos se hacen tres modificaciones a los artículos que tiene que ver que ya no tiene que ver de dónde viene el candidato o la gente que venga, ya no se le tiene que vincular a su origen de lucha social y no tiene nada que ver con eso. Es decir, se quitan artículos que son esenciales para poder recibir a una andanada de candidatos que vienen de la derecha, que vienen por intereses sociales, de grupos empresariales. Es decir, se quitan todos los candados para que la derecha y sectores o poderes fácticos entren a Morena. Aquí lo planteo de esta manera, que es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional versus Morena. Como lo había mencionado, lo planteaba en tres etapas. De 2005 a 2014, Morena o Movimiento de Regeneración Nacional es un movimiento social y político, que es la resistencia contra el desafuero, las redes ciudadanas, la Convención Democrática, el gobierno legítimo y todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la fuerza social. Es decir, todo lo que se gesta en este periodo de 2005 a 2014 es la construcción del capital político. Todo lo que da base a Morena en toda esta lucha del 2005 al 2014. Es decir, desde el desafuero hasta su constitución como partido político nacional. En el 2014, de 2014 a 2018, Morena sí se comporta como un partido movimiento. En 4 años gana la presidencia de la República, gana 4 gobernaturas, son 47 diputados y pasa, como les decía, a 253, gana 21 congresos locales, es la primera fuerza política en la Ciudad de México, abandera todavía las luchas sociales y la efervescencia ciudadana, participan artistas, intelectuales, movimientos sociales, campesinos, es decir, participan muchos sectores. Aquí se da lo que se gesta como la revolución de las conciencias y lo que es la cuarta transformación en este periodo de 2014 a 2018. Y viene lo que es de 2018 a 2024, que es un partido político como la vieja usanza. Vuelve a ganar la presidencia de la República, gana 23 estados, tiene mayoría de 27 congresos locales, se reforman los documentos básicos, se da una migración de políticos del viejo régimen para postularse como candidatos de Morena, existe una nomenclatura del poder, se larga la presidencia y la secretaría del partido, existen grupos de poder o corrientes al interior del mismo partido, se excluye a la base de la toma de decisiones,
no se ha renovado las direcciones estatales y municipales, se me olvidó poner la fecha. Eh, Hay un linchamiento y exclusión de personajes, militantes y fundadores, se elimina la historia de las luchas sociales y la movilización social, se dejó solo cuando el presidente convoca, los candidatos de Morena son expriistas, expanistas, y se argumenta que los compañeros de izquierda no ganan encuestas, se pierde la capital de muchas de las capitales de los estados que se convierten en foros para la oposición. Morena como partido es una marca ganadora, pero su principal debilidad es el fuerte liderazgo que ejerce Andrés Manuel López Obrador, y Morena se autodefine como el movimiento, es decir, ellos son el movimiento, todo lo demás son exclusiones, son traidores o gente arribista, ¿no? Esto es como el parteaguas de la lucha que se da al interior en Morena actualmente. Hoy tenemos se defendieron a personajes en la última elección, personajes rojos o del PRI o panistas que llegan por el verde. Tenemos los casos de José Murat, Carlos Ramírez Marín, Javier Corral, Verónica Noemí Fajardo, Erubiel Ávila y José Luis Durán Reveles. Todos ellos llegan por el verde y hoy forman parte del movimiento de regeneración nacional o del movimiento a través de la alianza con el verde. En conclusión, Morena es un movimiento que es un movimiento político social que viene de la ruptura interna del PRD, que se da a través del abuso del poder, del hartazgo de la sociedad en las prácticas partidistas del PRI y del PAN. Es una oposición al modelo neoliberal y es la construcción de una fuerza organizada por la sociedad. La concepción de Morena se veía como la de un partido movimiento y de un partido de izquierda con un legado sobre las luchas sociales del pueblo mexicano. El Movimiento de Regeneración Nacional se enfrenta a Morena, la maquinaria electoral, tratando de evitar en algún principio parecerse al PRD, prohibiendo las corrientes o tribus. Se intentó otorgar un papel protagónico a la militancia, pero se le ha excluido. Se trata de evitar las formas de una burocracia de partidista y de crear una militancia de primera y de segunda. Se innovó en las elecciones de candidato mediante sorteos y las encuestas. Las reformas son muy conservadores, muy centralistas, excluyentes de un partido oficialista y de un pensamiento único. Eso es lo que generaron las reformas a los documentos básicos. Se permitieron personajes del viejo régimen, se prolongaron los mandatos de la actual dirigencia, no se ha generado un proceso democrático para renovar las dirigencias, y son designadas por los jerarcas. Un pequeño grupo es quien toma las decisiones del partido, alejando a la militancia de las decisiones. Y aquí me queda concluir con esto, que quien lucha con monstruos se convierte en monstruo, como decía Nietzsche, ¿no? La derecha y los poderes fácticos han penetrado en Morena, augurando, como decía el sociólogo Robert Mitchell en su Ley del Hierro, un gobierno de élite u oligarquía es inevitable dentro de cualquier organización democrática como parte de las necesidades tácticas y técnicas de la organización. Es decir, todas las organizaciones finalmente llegan a ser dirigidas por una clase de liderazgo que a menudo funciona como administradores pegados, ejecutivos, portavoces o estrategas políticos de la organización. Lejos de ser servidores de las masas, esta clase de liderazgo, en lugar de los miembros de la organización, inevitablemente crecerá para dominar la estructura de poder de la organización. Es decir, hay una élite partidista en Morena que hoy toma las decisiones y que por lo menos desde mi visión, ha abandonado a las bases. Eso es lo que hoy podría ser Morena Muchas actualmente. gracias, Héctor Pulido. Eh, pues ahí está la exposición, ¿no? Muy puntual, muy precisa, muy clara en torno al tema de Morena. Y bueno, abrimos entonces la discusión, reiterando a los presentes y a aquellos que nos escuchan o que nos ven, que esta es una discusión libre, no se trata de censurar los puntos de vista y también asumiendo que estos puntos de vista pues tratan de ser lo más serios y contribuir al pensamiento crítico.
Entonces, pues vamos a abrir la lista. No sé quién quiera empezar este debate. Cada participación, hay que decirlo, tiene una duración de 5 minutos. Entonces, quien quiera iniciar, pues adelante. Pues en principio felicitar a Héctor. Creo que la exposición fue muy clara. Es muy importante el antecedente que nos da desde el 2005, porque eh, el movimiento obradorista, que ahora es el movimiento de la Cuarta Transformación, pues inicia en el 2005, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues es importante esa, ese recordatorio, es decir, la Cuarta Transformación como un proceso de transformación desde el Estado, pues se inicia en el 2018, pero es resultado de un movimiento que tuvo que soportar dos fraudes electorales, 2006, 2012, y todos los ataques mediáticos, políticos, legales por parte de las derechas, ¿no? Entonces, es importante eso. Eh, Ahí yo quisiera sumar un elemento muy importante que nos explica por qué el obradorismo cobró una fuerza eh, para ese momento, en sus inicios, 2005. Además de que el liderazgo de Andrés Manuel ya se venía cimentando de manera importante al ser jefe de gobierno en su momento del Distrito Federal, recordemos que él asume cargo en el 2000. Creo que es un elemento importante recordar que entre el 2001 y ese año de 2005, del tema del desafuero, hubo hubo un vacío, porque el liderazgo del ingeniero Cárdenas pues ya se había desvanecido luego de su derrota, tercera derrota, vamos a decirlo así, en el año 2000, donde llega al tercer lugar con un porcentaje muy bajo. Y en el 2001, el EZLN, después de la Marcha de la Dignidad, pues no resuelve nada, como era de esperarse en ese momento, pero se refugia en la selva chiapaneca sin dar mayor orientación política, organizativa, programática. Y entonces queda un vacío muy, muy importante, donde no hay liderazgo, no hay orientaciones, no hay nada. Y el movimiento popular, democrático, que venía desde el 88, encuentra en Andrés Manuel poco a poco ese nuevo asidero, ¿no? Encuentra un liderazgo, encuentra un discurso, incluso una propuesta programática. Recordemos que el proyecto alternativo de Nación se publica como libro en el 2004, sí, en el 2004, si mal no recuerdo, y pues ya hay todo un planteamiento por parte de Andrés Manuel, y el 2005 pues acaba catapultándolo como un líder nacional muy evidente para la elección del 2006. Entonces es muy importante referir esto, cómo este movimiento fue construyéndose. Y, y la forma como se construyó este movimiento en su momento es lo que le da la naturaleza a Morena, y ahí coincido plenamente con Héctor Pulido, en sus primeros años, muy particularmente a partir de que ya logra el registro en 2014 y hasta la victoria electoral del 2018. Ahí coincido con Héctor que es la etapa del partido movimiento, donde sí hay un movimiento masivo de militantes, de simpatizantes, de ciudadanos libres que apoyan precisamente que se vaya construyendo esta nueva mayoría electoral y que se alcance el poder. Eh, yo pude ser testigo en varios lugares de esta efervescencia, de esta lucha libre que le pertenecía además a la militancia y a los simpatizantes. Ellos eran los que generaban los comités de base, los círculos de estudio, los que movían el periódico, los que difundían la información, a veces sin mayores recursos en la mayoría de los casos, ¿no?
Y ese partido movimiento es el que gana en el 2018 porque trae todo el impulso de un movimiento desde el 2005. Y, pero eso desaparece después, ¿no? O sea, ese partido ya no existe. Se me hizo muy interesante cómo Héctor nos muestra de manera muy puntual la reforma de los documentos básicos ya en el periodo del liderazgo o de la dirigencia de Mario Delgado, en donde el partido pues acaba adecuándose al gran frente político que es hoy en día, donde recibe de todo, ¿no? Y en donde hasta se pone en cuestión si es o no de izquierda, ¿no? Que es algo que incluso se diluye bastante en los documentos básicos. Es muy importante recordar esa reforma porque sí, en el momento en que tú cambias los documentos básicos de una organización, construyes otra organización por completo. Entonces, no es solamente el comparativo de cómo se conducía en una etapa o en otra, sino la reforma de esos documentos básicos. Entonces sí me parece que estamos ya en otra realidad, eh, positiva, negativa, qué tan buena, qué tan mala, pues es lo que tendremos que seguir analizando, pero sí estamos ante otro partido y otra realidad, ¿no? Adelante. Bueno, yo creo que en la recapitulación que hace mi tocayo, hay pues ya un efecto de la historia, ¿no? O sea, cambia un poco el punto de vista. Me da la impresión de que se le da como más relevancia a algunas cosas porque se ven a toro pasado. Pero más allá de eso, me parece que destaca muy bien, aunque no explícitamente, el hecho de que no es Andrés Manuel el que construye Morena, pese a que ese es su liderazgo, sino que son decenas de miles de personas que deciden adoptarlo como líder y que construyen para que se pueda ganar. Y me parece también muy interesante cómo se ve la rapidez con la que eso sucede. O sea, si no fuera demasiado exagerado, podríamos decir que hay un gran sector de la población que ha decidido que tiene que tomar el poder con Andrés Manuel y que se pone a trabajar en eso centralmente. Y Andrés Manuel, pues como quien dice, o sea, él es el que genera la ola, pero luego pues como que se sube en la ola y este, se deja llevar. Otra parte que me parece muy interesante que hay que comparar es cuando Héctor nos va explicando un poco las razones del rompimiento y las declaraciones y la elección donde quedó Encinas y todo eso. Creo que le falta ahí decir que todo eso en realidad ya era irrelevante. Y esa es una cosa que Andrés Manuel sí se dio cuenta y la gente que estaba en el PRD no. Todas esas discusiones, esos intentos de alianzas y cambios de orientación para la sociedad en general eran irrelevantes. Lo que las personas estaban pensando eran otras cosas. El PRD se fue convirtiendo realmente en una cosa cada vez más superficial y menos útil. Y en ese sentido, sus procesos internos, e incluso su disputa con Andrés Manuel, sale sobrando. Y nadie sintió ni siquiera ganas de debatir gran cosa cuando Andrés Manuel dice, pues hay que irse porque estos güeyes no dejan avanzar. Casi es unánime, yo creo que en la más de la mitad del PRD, que dice, sí, cierto, hay que mandarlos a la goma, ¿para qué perdemos el tiempo y vamos a construir otra cosa? Y son creo que las jornadas de gloria, como nos lo dice Héctor, pero eso no podía ser eterno. Se requería llegar al poder y, y al estar en el poder, ejercerlo, y eso implica un cambio muy fuerte. No puede tenerse la misma estructura, incluso los documentos tienen que cambiar. Yo no tengo muy claro, seguramente Arturo va a intervenir sobre eso, del asunto de esto que le llaman partido movimiento. Yo creo que es un movimiento que participa en el proceso electoral, pero de partido no le veo gran cosa durante todo ese periodo. Sí había comités que se organizaban, etcétera, pero no había una estructura jerárquica
formal, bien organizada, había una gran orientación general de Andrés Manuel y la iniciativa de miles de personas trabajando. Una vez que se gane, eso se tiene que transformar, porque de lo que se trata es de hacer gobierno, generar consensos y otro tipo de cosas. Y claro, pues hay mucha gente que en la lógica tradicional de que si hacemos la revolución, pues no tiene que tocar una parte, ¿no? Un pedacito de lo nuevo. Y pues no hay para todos, y además no se ganó del todo la revolución, se ganó la presidencia, y en eso también hay que reconocerle a López Obrador su sensatez. No era suficiente la fuerza que se había generado, había que tener más, y eso implicaba ampliar el marco de alianzas, y ahí es donde mucha gente no cabe, además de los prejuicios y, como decía Héctor, vetos y cosas que se fueron generando desde la propia dirección y desde la misma presidencia por cosas del pasado o simpatías. Creo que ya. Bueno, concluyó Héctor. ¿Quién más gusta tomar la palabra? Tere, adelante. Empiezo. A mí me parece que en el discurso que aquí se ha presentado, pero que además ha sido reiterado, lo hemos escuchado entonces en muchos otros espacios, ya durante todo este sexenio que está a punto de terminar dentro de unos días, se habla mucho de un antes y un después, y además atribuyendo al antes características de algo glorioso, de lo que fue, que estaba bien, como si en verdad toda la gente estaba participando en torno a esta estructura, a este instrumento político que creó López Obrador y al que nos sumamos muchísima gente. Y quizá a veces lo vemos con ojos pues un poquito distraídos de los errores que también había ya desde antes, o de muchos otros elementos que se presentaban también y que hoy se repiten, a lo mejor en mayor escala, porque así es como llegó un personaje como Lili Telles, por ejemplo, ¿no? Y también fue años atrás, lo que hoy ahora se potencia con la presencia de otras figuras políticas. Es decir, quizá en el fondo no es que haya tantos cambios. Es verdad que cambió la dirigencia, empezando por la dirigencia de ese partido movimiento. Yo sí considero que lo sigue siendo, que lo ha sido, como un binomio indisoluble. Dice Héctor Pulido, dices tú, Nacho, también, un partido que dejó de ser movimiento. Y me interesa cómo lo ve Héctor Mora y dice, no, es movimiento, pero que no tiene tanto de partido, ¿no? Y yo sigo insistiendo en que es con ese guioncito, como alguna vez lo escribí en un artículo de esta revista que sacábamos durante la pandemia digital que dirigía Arturo, ¿se acuerdan? De Unidad Voces desde la Izquierda, en donde yo sostenía por qué me parecía que sí era partido movimiento, más desde un análisis político, desde uno de la psicología social. Se correspondía con una tarea, un objetivo a conseguir, lo que resulta en una unidad, no una masa contingente o accidental, sino realmente un grupo que va en pos de algo. Y en donde sí, por supuesto, había un liderazgo no rotativo, sino muy claro en la figura de López Obrador. Pero no solo en la manera formal, cuando él dirige el partido, sino después dejando ese elemento que quizá ningún otro partido, movimiento de la época contemporánea en el mundo lo tenga. El movimiento es el obradorismo. Me parece que no se puede hablar de Morena sin hablar de obradorismo. De esa forma, yo la concibo así, de ser y estar políticamente en nuestro tiempo. ¿Hasta cuánto va a durar? ¿Hasta cuánto nos va a dar ese obradorismo?
me parece que va a traspasar la figura del propio Andrés Manuel como presidente, es decir, que queda eso en el pueblo como ese movimiento constante y que en ello consiste, por ejemplo, el hecho de que la gente haya salido a votar por ese símbolo, ese instrumento que es Morena, aun cuando sea, como dice el compañero Héctor Pulido, como marca electoral, pero que le deposita 36 millones de votos a quien está a punto de asumir la presidencia, ¿no? De Claudia, que le da 23 estados en triunfo al país, que tiene mayoría en ambas cámaras y en la de diputados, además, ya hasta lo probó, ¿no? Esta mañana, en la madrugada, quedó aprobada la reforma judicial. Entonces, me parece que ese movimiento no ha perecido, que sigue siendo ese partido movimiento, así lo encuentro yo. Miren, creo que la propuesta didáctica que hace Héctor Pulido es positiva porque nos deja ver una serie de componentes y una interpretación, vamos a decir, esquemática, que eso no es una mala palabra porque lo que hace es agrupar para dar significado y al marcar esas tres etapas nos quiere decir qué es lo que se acentúa, pero creo que no es tan claro, definitivo, determinante, como así pudiera verse. En efecto, yo creo que es un partido movimiento y que no es ningún partido semejante al pasado, aunque tenga algunos comportamientos de algunos dirigentes y tenga una estructura que en el momento de las definiciones puede parecerse. Pero aquí creo que hay que decir varias cosas. Una, por ejemplo, quienes estuvimos en el movimiento desde su inicio, en efecto, con esas fechas que dice Héctor, de 2005, y formamos parte permanente de ese movimiento, de esa construcción, fuimos viendo muchas características muy propias de esa construcción que no se parecía a la que hicimos, por ejemplo, en nuestra juventud, en los años 70, 80, y que llevaron, vamos a decirlo así, a un fracaso, finalmente, esos proyectos, hasta que se asume la forma del PRD, que implicó muchas cosas, cambios ideológicos, desorganización de proyectos, etcétera, es que se tuvo verdadera presencia nacional y tuvo bastantes éxitos para después entrar en un proceso de descomposición. Pero eso estuvimos ahí, estuvimos en la fundación, pero yo tuvimos la oportunidad de estar en el Auditorio Nacional cuando se constituye la Asociación Civil. Y luego fuimos fundadores del partido como congresistas estatales y nacionales en el primer congreso. Y aquí yo lo que puedo decir es que las imperfecciones que hoy vemos en Morena, en realidad muchas de ellas ya estaban desde su origen. Y ese es un fenómeno propio de estos tiempos. Me acuerdo que algunos lo decíamos y no con una carga crítica fuerte, pero decíamos que Morena estaba constituyéndose con base en un caudillismo de nuevo tipo, pero caudillismo al fin. Y a mucha gente le escandalizaba que usáramos la palabra caudillo como si esta fuera negativa, cuando en realidad pues todos los procesos revolucionarios, los de la Revolución Mexicana, pero lo mismo cualquiera que me mencionen, tienen esa figura y entonces lo que vemos es un liderazgo unipersonal que no es porque sea simplemente una figura mágica, divina, sino simplemente porque logra reflejar a una población importante, un movimiento, y se da eso, y después una estructura que empieza muy laxa y después poco a poco va adquiriendo forma. Esto lo podemos ver en la Revolución China, por ejemplo, con esa estrategia de guerra popular prolongada, o en una vía insurreccional como la Revolución Cubana. En todos los casos se forma una burocracia que después se acentúa, que es quizá lo que estamos viendo aquí. Pero hay que decir dos o tres cosas que me parecen importantes para la reflexión. Una, a veces se acusó a los gobiernos progresistas y a los líderes de los movimientos parecidos a Morena y parecidos a la experiencia que hoy tenemos con la presidencia de Andrés Manuel, que va a tener continuidad, como fue el caso de Brasil, Bolivia, etcétera, se les acusaba de que llegando al poder desmovilizaban a la gente. Y una de las cosas que a mí me gustaba insistir es,
La gente no necesita que nadie la desmovilice, porque solita se desmoviliza. Y eso es algo que, aunque nos cueste trabajo, tenemos que esforzarnos por comprender y explicar. La gente no gusta de estar permanentemente en acción, en movimiento. Ese tipo de cosas es un ideal, es una utopía, pero no funciona así nunca en la historia. Todos los movimientos, las revoluciones tienden después a estabilizarse y la gente, la mayoría lo que quiere es que haya alguien que los represente y gobierne adecuadamente. Entonces eso me parece que es así. Una segunda cosa es que hay que ver de dónde viene todo este proceso a nivel mundial y en México es una crisis de la izquierda que viene desde los años 60, 70, 80 y que destruye todas las formas que predominaban. Y por eso la izquierda construye nuevas opciones, pero lo que hemos visto es que esa crisis partidaria no era de la izquierda, era de todos. Cuando hoy vemos prácticamente deshaciéndose al PRI y al PAN, uno puede pensar, pero el PRD está reproduciendo la misma figura. No, porque esa ya no tiene cabida. Tiene algunos vicios, tiene algunos defectos, sin duda alguna, y comparto casi todos los que dijo Héctor Pulido, y sin embargo no es un partido del viejo estilo. Es un partido nuevo, es movimiento, porque tiene unas secas, pero bueno, el tiempo no alcanza para definir más, pero sí creo que tenemos que tomar en cuenta cuáles son los orígenes, cuáles son las características y que mucho de lo que estamos viviendo ahora ya lo vivíamos desde su origen cuando Andrés Manuel tomaba las decisiones a veces de manera casi personal y eso lo vivimos en carne propia en el origen del movimiento, pero no lo cuestionábamos porque estaba funcionando y después, y con esto, perdón que me haya estudiado, pero con esto una idea, todo movimiento busca llegar a gobernar, a controlar el Estado y cuando eso lo hace, tiene que institucionalizarse. Y eso es lo que estamos viendo, pero lo vemos de una forma que no nos gusta. Hubiera sido mejor que fuera de otra manera, pero mejor hay que ver por qué no puede ser así. Héctor Pulido, adelante. Este planteamiento que hago sobre Morena, sobre este partido movimiento, sobre movimiento, partido movimiento y partido institucional, eh, quiero hacerles este planteamiento. O sea, yo lo hago desde el punto de vista, desde la ciudadanía y la militancia. Si ustedes notaron, casi nunca nombré a Andrés Manuel, sino en la parte histórica, en la construcción. Digo, yo veo que es, porque también como muchos de ustedes participé en los inicios de, del Movimiento de Regeneración Nacional, en su fundación, pero es la parte de la sociedad, de los militantes, de los ciudadanos, de la resistencia, de la lucha que se da eh, por muchas de las cosas que estaban pasando en el país. Es decir, coincido con Tere cuando dice que el obradorismo, pues esta es la esencia, ¿no? Por supuesto, hoy lo podemos ver en las calles, con la gente. Si tú le preguntas, ¿eres de Morena? Muchos te dicen, simpatizo, yo soy obradorista, yo estoy con Andrés Manuel. Y este planteamiento que hago de este partido, también quiero hacerlo muy puntual, cabe hasta el fin del ciclo de Andrés Manuel. Ahí sí lo quiero meter, porque vamos a ver qué tipo de partido hay, se genera y se construye con Claudia, porque no va a ser el mismo tipo de partido, no van a ser las mismas relaciones. Andrés Manuel, en todo este proceso, se sube como bien lo decían, se sube a esta avalancha, la controla, la dirige, porque también debemos recordar, digo, hay esta anécdota, no sé si ha vencido, pero lo he escuchado en par de ocasiones, que en todo este proceso, antes de la ruptura, antes de que Andrés Manuel decida irse del PRD, Andrés Manuel estaba negociando con Convergencia y se iba a pasar hacia ese partido y lo que se iba a convertir en Movimiento Ciudadano, iba a ser su candidato, por eso hay una ruptura con MC. Entonces, desde la discusión que se dan al interior de lo que se estaba gestando como el Movimiento de Regeneración Nacional, le plantean que hay que dejar esas estructuras que no
que no van a cambiar y que se tiene que construir una alternativa. Entonces yo lo planteo desde ese punto de vista. Creo que las luchas sociales de las cuales se alimenta el movimiento de regeneración nacional, por supuesto, alimentan esta gran efervescencia y que le dan la parte de la ganancia electoral. El problema para mí, y lo planteo así, es que este partido movimiento solo se vuelve a institucionalizar y el Morena dice, yo soy el movimiento, es decir, el partido oficial, el partido con registro ante el Instituto Nacional Electoral, se autodenomina como el movimiento. Y el movimiento es toda la convergencia de luchas sociales, de luchas políticas, de todo lo que está pasando en el país. Eso es lo que le da a este partido movimiento esa esencia. Pero cuando el partido se autonombra a decir yo soy esto, podemos ver que todo mundo ha cambiado, la sociedad cambió, se politizó, hubo una revolución de conciencia, como bien se establece, el gobierno se transformó, pero el único que, desde mi punto de vista, que no cambió fue el partido que se siguió anquilosando en pequeñas élites. Digo, hay compañeros, no sé si llamar compañeros, hay representantes que no han dejado de vivir del escaño presupuesto. Llevan más de 22 años en el escaño presupuesto y son los que direccionan. Andrés Manuel siempre ha dicho que esta lucha, este movimiento, no es por escaños, no es por puestos. Y yo creo que sí debería ser por puestos, porque en los puestos es donde se toman las decisiones y esas decisiones no se están tomando con lo que dio los orígenes de este movimiento, con la militancia, con el pueblo. Se están Un tomando minuto. en estos sectores de poder. Digo, hoy a quien están tratando de nombrar para que sea la asesora de Mario Delgado con un dedazo, pues esa es la Luisa María Alcalde, la hija de Berta Luján, ¿no? Es decir, ya viene direccionado y cuando no ha habido una consulta a las bases, no ha habido un trabajo partidista real, se va a las elecciones, pero pasando las elecciones nuevamente todo se para, ¿no? No hay una vida partidaria. Esa es la parte de lo que me parece que habría que ir puntualizando nada más. Gracias. Gracias, Héctor Mora. Luego un servidor. Adelante. Bueno, yo percibo que Morena es una estructura pequeña en comparación con la magnitud del movimiento y de lo que se ha hecho. Si comparáramos el tamaño de la estructura que tenía el PRD con lo que hacía y lo que se logró hacer, era un partidote. Y eso que era el movimiento más grande que ese mismo partido. Pero ahora el movimiento es tan grande que Morena viene siendo una estructura muy pequeña, pero además una estructura me da la impresión de que está muy desvinculada, no solo del conjunto de la sociedad, sino del propio movimiento. Y no es solamente porque se haya burocratizado, es que en realidad casi no hay conexión. Desde el principio las cosas no operaron tan bien y la gente ágilmente fue respondiendo a lo que se iba necesitando, desde antes de que Andrés Manuel se convirtiera en presidente, pero más después de que él se convirtió en presidente. La gente operó en su favor sin esperar a ver qué pasaba en Morena, y en Morena nunca lograron atar ni desatar ni articular prácticamente nada. Si recuerdan el principio del sexenio, todo el mundo se hacía cruces. Bueno, ¿qué onda con Morena? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no hay una iniciativa de movilización? ¿Por qué no hay una iniciativa de debate? ¿Por qué no se saca la cara para apoyar al presidente? Y en cambio, desde las redes sociales, en las calles, en las plazas, la gente sí operaba, sí actuaba. Por eso digo que es más bien un movimiento que tiene una gran orientación, decía Tere, el obradorismo. Creo que incluso va un poco más allá, porque sí es el gran afecto que le tiene la gente a López Obrador, pero hay más gente que está en torno a esto, y no solo por Andrés Manuel, sino por el movimiento mismo y por los cambios que se están generando. Y creo que hay que ver también cuál es la relevancia de Morena.
¿Qué tan importante o relevante es Morena como esa estructura que hay ahí? Y quisiera hacer una analogía. Hoy se dio una de las votaciones más importantes que ha habido en el país. Y paradójicamente es tan irrelevante quienes hayan estado ahí. Ni siquiera hay un liderazgo en ese proceso, más que Monreal, porque le tocó decir unas cosas, porque está ahí en la coordinación y esas cosas, pero hace, no sé, veintitantos años, las fracciones parlamentarias del PRD o las primeras que tuvieron de Morena trascendían los diputados porque era la lucha en condiciones muy adversas. Y ahora que se da esta gran votación tan importante en la que se tiene una mayoría tan clara, realmente es casi intrascendente quién la hizo, quiénes participaron, porque había una orientación general, no solo del presidente y de Claudia y de los intelectuales y de gente que está alrededor de ellos, sino, digamos, para decirlo un poco cursi, 36 millones de personas dieron la indicación de métanse ahí y votan esto. Y quienes lo hagan resulta absolutamente secundario. Pobrecitos, para su ego, porque les tocó hacer la gran votación que va a iniciar una serie de reformas bien importantes para el país y no importa quiénes son. Entonces, creo que esa es un poco la paradoja en la que nos encontramos. Y es tan grande el movimiento, son tantos los avances que se están haciendo y que se tienen que hacer, que el aparatito de Morena y los que están luchando por trascender en ese espacio terminan siendo, lamentablemente para ellos, muy irrelevantes. Termino con esto. Hace rato dije que era ya en la historia tan irrelevante la disputa de los perredistas por la dirección y la disputa de los perredistas con Andrés Manuel al principio. Hoy también creo que todo este Mira, sexenio y en adelante, todo lo que es Morena como estructura es absolutamente irrelevante. Gracias. Este, creo que hay que separar, ¿no? Varios de estos elementos que están en esta realidad política. Hay un elemento y es el obradorismo, que es el movimiento, ¿no? Que como bien nos expuso Pulido, pues se viene construyendo desde el 2005. Ese movimiento ahí está, ahí, en eso yo coincido. Eh, eh, lo único que creo, porque me parece evidente, es que ese obradorismo no tiene otra forma de expresión y de actuación más que meramente electoral. Cuando antes, en su primera etapa, sí tuvo una actuación partidaria u organizativa. Ahorita ese movimiento solo se expresa de manera electoral. Quizás por el momento, ¿no? Sea suficiente. En tanto, Morena, pues es básicamente una maquinaria electoral, que entiendo también era necesario, porque lo que se necesitaba era construir esta mayoría electoral, política, porque no había de otra para poder sustituir un proyecto por otro y un régimen político por otro, ¿sí? Se necesitaba esa gran capacidad electoral para poder provocar el cambio. Pero el obradorismo no está en el partido, es más, el partido ni existe. Y eso es algo que a mí me preocuparía más, ¿no? Bien lo dijo Pulido, es decir, al día de hoy, pues no vemos actuando a los comités municipales, estatales, el Consejo Nacional, pues apenas si se reúne, ¿no? O se pronuncia. Eh, digo, si alguien tiene por ahí el pronunciamiento que haya hecho algún comité estatal o municipal, pues sería muy bueno porque no aparece nada, es decir, no hay vida orgánica. Realmente no existe. Creo yo que más bien en este momento Morena es eh, muy evidentemente un gran frente electoral. Y repito, quizás eso era lo necesario para alcanzar la mayoría que hoy hace posible, por ejemplo, el que se aprobara en lo general la reforma judicial, ¿no? Pero, pero yo coincido con esto que dijo Mora al principio. Yo sí veo una enorme distancia
entre ese movimiento obradorista y el partido, porque además ni funciona como partido. Es decir, todas las correas de transmisión que había entre el partido y ese movimiento ya no están. Y bueno, tan es así, nos lo decía muy claramente Pulido al referirnos a la reforma estatutaria, en donde la relación con eso desapareció de los estatutos. Ni siquiera es algo que tengamos que estar analizando. Lo aprobaron en los documentos básicos. Entonces, el propio partido renunció a eso. ¿Sí? Entonces, pues ya es otra cosa. O sea, no es el Morena que alcanzó el poder en el 2018, es otra cosa. Tuvo que sumar a más actores, sin duda, era necesario. Tuvo que ampliarse este frente electoral, pero creo que donde sí podemos bueno, no acordar, sino donde yo sí creo que no hay mucha discusión, es que estamos ante otro fenómeno, ¿no? El movimiento ahí está, ciertamente, ahí sí coincido completamente. El obradorismo ahí está, presente. Si ese obradorismo puede ser capaz de más, además de ser una fuerza o una base electoral, esa es otra cosa, ¿no? Eso se verá después, en este sexenio por iniciar, ¿no? Si el partido regresa a conectarse, comunicarse, retroalimentarse con esa base, eso ya se verá. Y yo creo que un buen laboratorio son los mismos estados de la República, donde los gobernadores de Morena, pues no son el mayor ejemplo de democracia, y algunos que no lo son. Usan al partido como su propia oficina electoral y su propia oficina política, ¿no? Y eso ya nos viene hablando de algo que puede darse en adelante. Ahora, lo que sí creo es que con las reformas que se dan y con la amplitud que ha integrado Morena en este frente electoral que representa, sí creo que Morena es básicamente la cuna, no solamente el régimen político por venir, sino la cuna de los nuevos partidos políticos, porque todas esas fuerzas políticas, todas esas expresiones no van a durar juntas tanto tiempo, ¿sí? Eventualmente cada expresión va a tomar mayor conciencia y mayor control de sus intereses, de sus ideas, de sus planteamientos. Algunos querrán ponerle tope a la transformación, otros no, y ahí empezará, repito, y me parece sano además, que empiecen a surgir los nuevos partidos, porque eso también ha significado la aplanadora que es Morena. Ha relegado a los partidos del viejo régimen, ¿no? De entrada por los conservadores. Habrá que ver cómo sobrevive MC, Verde, PT, pero los viejos partidos conservadores ya están prácticamente anulados, ¿no? Y habrá que ver cómo viene el nuevo régimen. Ahí Arturo o Butere, no sé quién era. Y bueno, igual los dos, pero voy a intervenir primero, porque así lo acordamos, ¿no? Que aquí haya una imposición. Eh, Algo que yo quisiera mencionar es cómo, por lo menos quienes estamos aquí, vemos a Morena como algo externo, habiendo sido parte a veces hasta de su, no de su estructura en la dirigencia, pero sí en su forma de participación en los círculos, en los comités, ¿no? Nosotros que estuvimos en el primer congreso, en fin. O entiendo que Héctor Pulido, que sí de manera más cercana, participando todavía en los años más recientes, y no dejamos de verla como un instrumento fuera de otra cosa que no hemos dicho aquí, ¿no? Es decir, desde dónde la miramos. Y me parece que es desde asumirnos como una izquierda a la que se le han dado múltiples nombres,
socialista, una izquierda que por lo menos es más claramente anticapitalista y que entiende que la historia pues, nos ha puesto en momentos en donde este obradorismo era la mejor de las salidas para poder superar esa larguísima y terrible noche neoliberal que nos habían impuesto los conservadores, pero que claro que en el fondo deseábamos más y que no dejamos de estar sumamente agradecidos con el papel tan destacado que ha jugado, o algunos así lo reconocemos, ¿no? López Obrador, o sea, sí creo que dadas las circunstancias, por supuesto que ha sido el mejor presidente en la etapa contemporánea, ¿no? Y que por supuesto se puede comparar con lo que en su momento hizo Juárez, siendo contextos muy distintos. Pero que no dejamos de reconocernos como una izquierda y muchos más camaradas que por ahí andan, ¿no? Que queremos más para el país. Y que entonces por eso vemos con esos ojos tan críticos a este instrumento político, es partido, es movimiento, qué es, cómo, ¿eh? Y no dejamos de hacer la crítica, el señalamiento de cómo se fue llenando cada vez más de estos políticos de toda la vida, ¿no? Que como chapulines brincan de un partido a otro en donde está el éxito electoral. ¿Por qué también se da esto? Me parece que es algo que la izquierda tiene más que autocriticarse, ¿no? O sea, pensar y analizar, bueno, y todavía realmente podemos jugar un papel que ayude a que esos espacios que estamos viendo que ocuparon otros, algunos sin ninguna formación política de nada, ¿no? Este actor Mayer y otros tantos, por mencionar a uno que se volvió muy del ojo público famoso, o gente claramente de derecha a la que antes salíamos a combatir ahí en las resistencias, las marchas, como Erubiel Ávila, que tanto daño le hizo al Estado de México desde ese prismo de lo más terrible que pudo haber, no necesariamente del grupo Atlacomulco, pero sí igual pensando en el Estado de México como la caja de saqueo. ¿No? Y llegaron, y pues me parece que hay que decir esa izquierda que nos asumimos que somos, pues nos duele saber que pues, no tenemos cuadros políticos ahí en esas dirigencias. ¿Por qué no llegamos? O sea, ¿por qué no nos organizamos como fuerza? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó en los 6 años? Ese es un elemento que me deja pensando esta sesión. Y el otro es la formación política. Una de las cosas, y miren que yo no solo le estoy agradecida, yo sí siento hasta afecto, supongo que como millones de mexicanos de este pueblo, por López Obrador. De verdad, así con mucho sentimiento, ¿no? Pero no dejo de señalar errores, por ejemplo, que no sea tan claro como habría de serlo, me parece, con el asunto del genocidio contra Gaza, ¿no? Eso, por Un ejemplo. minuto. Pero lo otro, que también yo digo, no puede ser. O sea, mi presi se equivocó desde el primer día en que se asumió eso de Morena, porque ahí estuve escuchando. Cuando voltea y ve al Fisgón, ¿no? A Rafael Barajas y dice, pues que él dirige el instituto, ¿no? De formación. Como si el instituto hubiera sido cualquier cosa en donde se iba a formar gente a ver cómo. Y resultó ser una figura, ese instituto, que durante 6 años me parece que fue un desperdicio. Nunca fue tal, nunca fue un instituto de formación. En el mejor de los casos llegó a ser un espacio de buena divulgación, sobre todo en los últimos 2 años donde ya fluía bastante el dinero, se notaba. En un muy buen momento que estuvo Enrique Dussel, que siempre será tan reconocido y recordado, pero que llegaba muy poquita gente. Y lo que no hubo fue formación política del partido. O sea, en 6 años no se formó, voy a terminar, un solo cuadro destacado de ese instituto. ¿Qué va a pasar en los siguientes años? ¿El partido, lo dejo como interrogante, será capaz de formar gente o va a seguir en ese mismo adormilamiento al respecto? Voy. Sigue Arturo y Pulido, si les parece, ahí cerramos.
la sesión de hoy con esas dos participaciones y adelante, Arturo. Una forma de entender a Morena y a todo el proyecto de la 4T es cómo nos ven por, de fuera. Eh, yo estoy segurísimo de que al proyecto de México, encabezado por Andrés Manuel, se le ve más de la parte menos radical de los gobiernos progresistas. No sé si recuerdan, pero siempre se colocaba a Lula, a Brasil, Uruguay y Argentina como los proyectos menos radicales. Los radicales eran Venezuela, Bolivia, Ecuador. Y así se marcaba eso. Y todos, tanto los de esa parte menos radical como los otros, viven crisis profundas. Ahorita, en este momento, el MAS de Bolivia, sabemos los conflictos que hay entre el presidente y el dirigente histórico, Evo Morales y Arce. En Venezuela, pues tenemos, sí, un liderazgo que ahí se mantiene, pero en una crisis terrible, asediada por Estados Unidos. En Brasil ya hemos visto el retorno después de un dictador fascista. En Argentina, pues estamos viviendo la locura de Milei, etcétera. Y tenemos otras experiencias, como la de Estados Unidos con Bernie Sanders, que generó un movimiento y no logró llegar al gobierno, y al no lograrlo, empezó a desfondarse. En Inglaterra, Corbyn, lo mismo, el apoyo de los jóvenes y de los sindicatos, llega al liderazgo y en muy poco tiempo cae, se derrumba y desaparece esa vertiente. En Grecia, Syriza tuvo el gobierno, se le cuestionó mucho, algunos no, yo no. Y a mí me parecía que era entendible que un gobernante tiene que gobernar enfrentándose a las estructuras de poder mundial y sin alejarse por un discurso ideológico radical de lo que la gente realmente quiere. Y la gente lo que quiere era lo que estableció el dirigente Tsipras. Y sin embargo, pues hubo muchas críticas. A lo que voy es que en realidad lo que vemos es que en todos lados es muy complicado construir proyectos alternativos que lleguen a gobernar para transformar, sin lo cual no se puede hacer nada, y que tienen que usar alguna estructura de movimiento y de partido. Y aquí voy a una cosa. Creo que quien acertó mucho más en tratar de interpretar esto fue el MAS de Bolivia, porque desde el principio lo que dijo es un movimiento, pero ya entendimos que tenemos que buscar el poder, el Estado, y dijeron vamos a construir un instrumento político. Morena, como partido, como estructura partidaria, está bajo esa idea, es un instrumento político de un gran movimiento, que en este caso es el movimiento obradorista, pero que tuvo la forma, porque así se da históricamente, de que está concentrada el liderazgo en una figura, en Andrés Manuel, con tal peso en las definiciones que a lo mejor él mismo impidió que el partido tuviera una forma más consistente de vida partidaria y que pudiera darse eso. Y lo cierto es que ahora tenemos fenómenos también muy interesantes, los vemos todos los días, yo no lo veía en las otras experiencias de gobiernos progresistas, a lo mejor sucedía. ¿Cuál es? Que los gobernadores, aun cuando su origen histórico estuviera en otro partido, el PRI, o a lo mejor hasta el PAN alguno, finalmente se convirtieron en parte de la estructura de definición política. Y hoy los gobernadores en sus estados influyen muchísimo en términos del partido. Es decir, el partido no tiene una burocracia centralizada que define todo. A veces se dice, Mario Delgado casi definió todo, no es cierto. Además de que la presencia de la candidata presidencial, que hoy va a ser ya es la presidenta electa, estaba muy fuerte, por encima inclusive de Mario Delgado, pero aún así había estas otras estructuras. De tal manera que hay que entender, precisamente estamos tratando de entender y de explicar un fenómeno tan complejo como este, pero que tiene bases mucho más hondas, como es por qué los sujetos sociales, nosotros los seres humanos del siglo XXI, no nos comportamos como en el siglo XX y algunos quisiéramos que así fuera. Pero entonces mi conclusión en este debate inicial es, tenemos lo que hay y somos lo que hay. Y la izquierda socialista, que algunos todavía nos reivindicamos, tenemos que encontrar mejores explicaciones y sobre todo mejores discursos para convencer a la sociedad y a las militancias, a los activistas,
de que hay unas formas de participación más activa, directa, que profundicen la democracia, la institucionalización, sí, porque necesitamos dominar el Estado, el poder. Sin eso no habría ninguna opción más que quedarnos en la pureza ideológica, marginados de la realidad, pero eso está en construcción y por eso debatimos en un seminario como este, para buscar alternativas sobre cosas muy difíciles que finalmente componen la vida del siglo XXI. Pulido y creo que Mora. Bueno, cerraremos con Bueno, Mora. Adelante, Pulido. bueno, nada más, solo quisiera en mi participación cerrar con un par de, no reflexiones, sino puntualizaciones. Recordemos que Andrés Manuel viene de este bloque democrático del PRI, es decir, viene de los últimos nacionalistas. Hay que ser bien puntual. Andrés Manuel nunca se ha dicho que es de izquierda y ha enlazado, o sea, lo catalogan por diferentes países como un gobierno de izquierda, pero él es un nacionalista, es de los últimos nacionalistas y por eso habla sobre este tipo de modelo mexicano, ¿no? Bueno, aquí habría que puntualizar esto y este obradorismo pues llegará efectivamente en su ciclo oficial de poder en un mes. Y lo que yo planteo, lo que digo es, en esta reflexión, ¿qué tipo de partido o qué Morena aparecerá con la nueva presidenta, con esta presidenta electa? Permanecerá como un partido oficial, se transformará en un partido movimiento, porque yo un poco difiero de que hoy sea un partido movimiento. Creo que el obradorismo, la ciudadanía es el movimiento y sigue estando ahí, y que en cualquier caso que por lo menos Claudia se quiera desviar, es donde va ese movimiento, va a salir, ¿no? No, no la andanada de gente que está alrededor de ella y la que está tomando decisiones con ella. Pero por eso en algún momento planteamos, hay que analizar el gabinete, quiénes son estos nuevos personajes. Algunos son militantes o no de Morena, ¿no? ¿Qué está pasando en ese sentido? Porque recordemos que en el asunto de Claudia, gobernante de la Ciudad de México, llamó igual a muchos académicos, a especialistas, y no dieron resultados, ¿no? Y entonces tuvo que llamar a esa vieja élite partidista que ha estado enquistada y que lo metió, es decir, Martí Batres, ¿no? Lo rescató después del exilio que lo tenían en el Senado, Monreal, lo rescata y hoy es el jefe de gobierno y se va a ser el futuro director del ISSSTE. Es decir, ¿qué partido viene? ¿En qué condiciones? ¿Cómo lo tenemos que ir o cómo podemos ir contribuyendo a la democratización real de este país? Efectivamente, lo que hoy se da con esta votación, pues es una victoria que muchos anhelábamos, pero todavía siguen y hacen falta más reformas que necesita para que de verdad haya un gobierno que sirva al pueblo, a la sociedad y a este país, ¿no? Es decir, nos faltan todavía muchos escaños, la lucha hay que seguirla, el movimiento ciudadano, social, la revolución de las conciencias va a seguir ahí, con o sin Andrés Manuel, pero hay que ver qué partido y qué visión trae la presidenta. A partir de eso es como tendríamos que analizar qué es lo que viene en esta etapa del partido, donde va a llamar a la movilización desde la presidencia o el partido tendrá de verdad una verdadera vida orgánica, existirá de verdad el partido con la sociedad y se crearán nuevamente estos comités, estas direcciones municipales, estatales. ¿Qué pasarán? Digo, no, no lo sabemos, ¿no? Pero hay que darle el beneficio de la duda. Claudia, pues sí se considera, o ya se ha dicho que es de izquierda, pero también se ha dicho que ella no es política, que ella es una científica. Ahí yo le doy toda la razón porque, Bueno, pues, digo, más allá de su eventual participación en el movimiento del CU, no tiene otra cosa de relevancia. Hay un acompañamiento con Andrés Manuel y se le dice que es la lideresa de las Adelitas, pero no, tampoco es esa verdad, ¿no? Ese romanticismo de decirnos que era esto y aquello, como la gran luchadora social, o sea, en realidad Claudia era una académica que fue siguiendo y que iba a la par de lo que iban muchos compañeros. Habría que ir trabajando en eso. Solo concluyo con
nosotros, la gente que nos consideramos de izquierda, más allá de replantearnos una organización, hay que empezar a posicionar de verdad discursos, ideas y proyectos que estén en el contexto del debate, pero no solo en las tertulias, sino en el territorio, en los espacios donde colaboramos, trabajamos, porque hoy las figuras no están en la izquierda, los reflectores están en el sector de Morena, en la derecha incrustada, en los favoritos, ¿no? Y entonces, digo, el papel que juega Noroña, digo, no sé si llamarlo candidato o no, pero es algo simbólico, ¿no? Nada más. Hasta ahorita habría que ir pensando hacia dónde vamos y cómo vamos a ir construyendo este futuro para la sociedad desde la izquierda. Gracias. Gracias, Pulido. Héctor Mora, y aquí finalizamos. Nada más quería agregar, bueno, un poco que entendí con lo que decía Tere, por qué la izquierda social y marxista eso no avanzó durante este sexenio? Yo digo que por dos razones, por acomplejados y oportunistas. Y decía Arturo que necesitamos tener un discurso. Sí, pero para tener un discurso que convenza a la gente hay que tener proyecto. Y se ha dejado de intentar. Se llegó a tener alguna vez un esbozo de proyecto de cómo destruir el capitalismo, que además ni siquiera avanzó gran cosa, pero un proyecto de cómo construir una sociedad, de cómo transformar lo que tenemos en algo que se parezca más a lo que algún día anhelamos, no hay casi nada. Y por otro lado, creo que va a hacer falta después, así como ahorita se estaba tratando de hacer un diagnóstico y comentario sobre Morena, ¿qué onda con el movimiento? Yo lo veo más desarrollado, más radical y más dispuesto a hacer cosas y más seguro de sí mismo que en el 18, lo cual es una buena noticia, creo yo, porque muchos nos temíamos que a lo mejor sí, sí va a acabar el impulso y no va a avanzar, y ahora se ve como que va más para adelante ese movimiento. Entonces creo que hay que, y creo que es más importante a la larga, estudiar o entender qué pasa con ese movimiento y no con Morena, que bueno, sigue siendo una parte reducida del proceso. Gracias. Gracias, Héctor. Bueno, pues para todos los que estamos aquí presentes, para los que nos estén viendo en esta sesión, nuestra primera sesión grabada, faltó decir que este seminario pues ya ha tenido algunas reuniones con antelación, analizando otros temas y hemos decidido que esta sea nuestra primera reunión grabada para compartirla con otros. Como ustedes han podido ver, pues este es un espacio de análisis, de crítica libre, sin censura para cada uno, porque no se puede entender el pensamiento de otra forma. Cada quien es responsable de sus dichos, de sus análisis. En tanto, no se pretende llegar como decía en un principio, a conclusiones definitivas, a respuestas cerradas. Ese no es el propósito. Simple y llanamente es un espacio de reflexión que motive otras reflexiones, y si otros quieren a partir de esas reflexiones aterrizar en acciones, adelante. Ese no es ese ya es otro escenario. Por el momento está la discusión, el debate, la reflexión, y en eso nos quedamos. Y creo que aún quedándonos en eso es bastante importante mantener esta tarea, porque si algo más allá de la eficacia o no política de las izquierdas, si algo así han sabido hacer las izquierdas en toda su trayectoria, al menos en este país, sin duda que en otros, pero en este país ha sido la reflexión y hay que seguirla fomentando. Pues nada más, estimados amigos, Héctor Pulido, que nos dio la exposición del tema de hoy, Héctor Mora, eh, Arturo y por supuesto Tere, pues muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo en otra sesión con otro tema. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Y nada más un agregado de que pues hacemos la invitación cordial de que si más voces se quieren unir, la idea es crecer. Adelante, adelante. Bueno, pues muchas gracias.